país ubicado en la orilla oriental del mar Mediterráneo y que comparte fronteras con Turquía, Irak, Israel, Jordania y Líbano. En esta nación habitan cerca de 20 millones de habitantes que tienen al árabe como su idioma oficial y que en su mayoría profesan el Islam como religión. Su capital, Damasco, conocida como el Jardín del Islam, presume de ser la metrópolis continuamente habitada más antigua del mundo. Desde el año 1963, el Partido del Renacimiento Árabe Socialista o Baas gobierna Siria bajo la declaratoria de estado de emergencia y desde 1970 el presidente de Siria ha pertenecido a la familia Assad. Actualmente, Bashar, hijo de Hafez al-Assad, enfrenta, según la propia Cruz Roja Internacional, una guerra civil que a la fecha ha cobrado la vida de más de 25.000 personas. La mecha de las protestas se encendió el 15 de marzo de 2011, luego de que familiares de menores de edad que fueron detenidos por pintar grafitis contestatarios se manifestaran e iniciaran un ciclo de protestas en las que participaron miles de personas bajo el eslogan "Una Siria sin tiranía ni ley de emergencia". 2 semanas después, el presidente sirio se dirigió a la nación y denunció una conspiración en su contra. En julio, las protestas seguían vivas y miles de personas se manifestaron en la ciudad de Hama para pedir la dimisión de al-Assad con la venia de los embajadores de Estados Unidos y Francia, un gesto que fue calificado de provocación e injerencia por parte del régimen sirio. A principios de agosto y coincidiendo con el inicio del Ramadán, las fuerzas militares de Siria logran sitiar la ciudad de Hama, un bastión hasta ese entonces dominado por los opositores al gobierno. Esta operación dejó 80 personas muertas. A mediados de agosto, la ONU publicó un informe en el que acusa al gobierno sirio de cometer crímenes contra la humanidad. En octubre, mientras tanto, Rusia y China impidieron una resolución del Consejo de Seguridad que planteaba una estrategia similar a la utilizada en Libia contra el líder Muammar Gaddafi. En noviembre, países de la Liga Árabe comienzan a retirarle el respaldo a Siria y el 14 de noviembre el propio rey Abdullah de Jordania expresó claramente que si estuviera en el lugar de al-Assad, renunciaría. Casi 9 meses después del inicio del conflicto, Bashar al-Assad concedió la primera entrevista televisada a un medio de comunicación de Occidente. No hemos matado a nuestro pueblo. Ningún gobierno puede asesinar a su gente, a menos que esté liderado por un loco. Yo me hice presidente por el apoyo del pueblo. Es imposible para cualquiera en este estado dar la orden de matar. Uno no puede sentirse culpable cuando da lo mejor. Puedes sentirte mal por las vidas que se han perdido, pero no puedes sentirte culpable si no has matado a nadie. En enero, la Liga Árabe solicitó a al-Assad que transfiriera sus poderes al vicepresidente y formara un gobierno de unidad nacional que dirigiera el país hacia elecciones libres. Sin embargo, el gobierno sirio rechazó esta hoja de ruta. En febrero, también se propuso una nueva resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que se solicitó la renuncia de al-Assad. Sin embargo, Rusia y China volvieron a vetarlo. El 3 de febrero de 2012, la oposición siria denunció que los bombardeos de las fuerzas leales al gobierno sobre la ciudad rebelde de Homs dejaron al menos 260 muertos y 500 heridos. El régimen sirio atribuyó estos ataques a grupos terroristas. Días después, Naciones Unidas y la Liga Árabe nombraron al exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, para negociar en este conflicto. Mayo de 2012 ha sido uno de los meses más cruciales en el conflicto sirio. El 25 de este mes, más de 90 civiles perdieron la vida, mientras que otras 500 resultaron heridas en la llamada masacre de Ula. En julio, fuerzas opositoras dieron un duro golpe al gobierno sirio cuando, con un atentado suicida, asesinaron a los 3 funcionarios militares más importantes del gobierno. Uno de ellos, Asef Shaukat, quien era el cuñado del presidente Bashar al-Assad. En agosto, y sin poder llevar adelante la misión de paz, Kofi Annan abandonó Siria por considerar insuficientes los esfuerzos de las potencias mundiales en la resolución de este conflicto. Sin una presión internacional seria y unida, incluida la de las potencias de la región, es imposible para mí o para cualquiera obligar al gobierno sirio y a la oposición a tomar los pasos necesarios para empezar un proceso político.
Esta decisión obligó al propio secretario general de Naciones Unidas a advertir a la comunidad internacional sobre los peligros que representa una guerra civil en este estado del Medio Oriente. El interés del pueblo sirio debe estar por encima de cualquier tipo de rivalidad o influencia. El conflicto en Siria es una prueba para todo lo que esta organización representa. No quiero que las Naciones Unidas de hoy fallen esa prueba. Las últimas noticias que se desprenden del conflicto en Siria no son para nada alentadoras. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, al menos 1.600 personas fueron asesinadas en Siria la semana pasada, haciéndola la semana de mayor número de muertes en lo que va de guerra civil en ese país.